¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto el saludarles. El tema que voy a desarrollar en este video va a ser vectores concurrentes. Les voy a enseñar cómo se resuelven estos vectores por los tres métodos: método gráfico, del paralelogramo y el método de componentes. Entonces, para este caso o para desarrollar este tema, les propongo este ejercicio. En la Escuela de Formación Agrícola, el tractor para uso agrícola presentó una falla mecánica, para lo cual necesitó de varios estudiantes para tirar de dos cadenas sujetas al tractor. La pregunta aquí: ¿cuál es el desplazamiento del tractor de acuerdo a la fuerza ejercida en las cadenas? ¿Estamos bien? Entonces aquí está el esquema de mi ejercicio, lo estamos viendo ahorita. Aquí estaría la primera cadena que es de que se está ejerciendo una fuerza sobre esa cadena de 50 newtons. Y aquí está mi segunda cadena, que la fuerza que se está ejerciendo en ella es de 58. ¿Estamos bien? En la primera es de 50 y en la segunda es de 58 newtons. ¿Estamos bien? Bueno, por lógica, entre una y otra cadena existe una abertura. Esa abertura para este ejercicio va a ser de 25 grados. ¿Estamos bien? Ok. Como les estaba comentando, lo vamos a resolver por los tres métodos. El método más sencillo es el método gráfico. ¿Estamos bien? El contexto va a ser el mismo, es el mismo ejercicio, pero aquí viene la parte práctica. ¿Estamos bien? Entonces, cuando es el método gráfico, necesito mis instrumentos de medición, que en este caso voy a utilizar un transportador. ¿Por qué? Si ustedes se recuerdan, en el esquema aparecía una abertura que era de 25 grados. Entonces, por lo cual, tendría que marcar aquí los 25 grados. ¿Estamos bien? Y ahí están acá los 25 grados. Ahora bien, se recuerdan que para el método gráfico tengo que utilizar una escala. En este caso, la escala que voy a utilizar es de que 1 centímetro va a equivaler a 10 newtons. ¿Qué quiere decir esto? ¿O para qué me va a servir? Me va a servir para hacer la gráfica y para resolver mi ejercicio. Entonces, como el primer vector me decía 50 newtons y como estoy diciendo que 1 centímetro es igual a 10 newtons, entonces la línea que yo tengo que marcar sería de 5 centímetros para expresar los 50 newtons. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ya hice mi primer vector, o ya esquematicé mi primer vector, y me tocaría hacer mi segundo vector, que, si ustedes se recuerdan, es de 58 newtons. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a mi escala, entonces tendría que marcar o tendría que trazar una línea que tenga 5 centímetros con 8 milímetros para que sea el vector 58 newtons. ¿Estamos bien? Aquí ya lo tengo trazado. ¿Ok? Aquí pongo la indicación que esta abertura es de 25 grados. Según mi ejercicio, y también este trazo lo hice con mi transportador. ¿Estamos bien? Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Ahora, esta línea le tengo que hacer su paralela, o sea, este trazo lo tengo que hacer aquí también. ¿Estamos bien? Ahora, este vector o este trazo lo tengo que hacer en la parte de arriba, de tal manera que me quede ese esquema. ¿Estamos bien? Bueno, teniendo ese esquema, ¿estamos bien? Ahí lo estoy representando de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver mi ejercicio? Ya con este esquema, con la escala, eh, con el ángulo correctamente medido, entonces lo único que tengo que hacer es coloco mi transportador, ¿sí? Y coloco mi regla. ¿Estamos bien? Y lo único que tengo que medir es qué distancia hay desde el origen de mis vectores hasta donde finaliza la extensión de sus paralelas, ¿sí? Desde donde inicia hasta la extensión de las paralelas. Si ustedes se dan cuenta, la medida que yo tengo ahí, o la longitud que alcanza ahí, es de 0, de aquí del 0 llega hasta 10.5.
¿sí? Entonces, mi vector resultante iría de aquí y finalizaría en este sector. Importante, la longitud medida es de 10.5. ¿Estamos bien? Bueno, entonces aquí lo que tengo que considerar es que cada centímetro equivale a 10 newtons. Y como estoy diciendo que la medida de aquí para acá fueron de 10.5, entonces, ojo con esto, este 10.5 lo multiplicó por 10. ¿Y por qué por 10? Porque cada centímetro equivale a 10 newtons. Y haciendo esa multiplicación me queda 105 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí para acá la fuerza ejercida es de 105 newtons. ¿Estamos bien? Así de sencillo. Ese es el método gráfico y para determinar por lógica el ángulo, porque recuérdense que el vector tiene 4 elementos principales, que es el origen, magnitud, dirección y sentido. Entonces, para determinar la dirección sería a través de una cantidad angular y por lógica, para determinar aquí el ángulo, solo veo hasta dónde quedó marcado. En este caso es un aproximado de 12 grados. Entonces mi vector tiene un ángulo de 12 grados y una magnitud de 105 newtons. Así de sencillo. Ahora el método del paralelogramo. ¿Estamos bien? Es el mismo ejercicio. Trazo los mismos vectores como ustedes lo ven ahí. Exacto. Trazo la segunda línea paralela y aquí trazo otra línea paralela. Y se llama el método del paralelogramo. Como ustedes se dan cuenta aquí, la figura que me queda es un paralelogramo. Esta línea punteada o esta línea segmentada sería mi vector resultante. Y ojo con esto. La dimensional que tiene el vector A en este lado es el mismo que tiene en este otro lado. Entonces lo puedo copiar. ¿Para qué? En la siguiente diapositiva se darán cuenta que lo que yo quiero es que me quede un triángulo. Entonces esta parte ya no va a aparecer. Me quedaría de esta manera. ¿Estamos bien? Ok, aquí me queda este ángulo de 25 grados. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, este es un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo, porque ninguno de estos ángulos mide 90 grados. Entonces aquí es donde se aplica la ley de cosenos, que para este caso, ¿sí? Para este caso me va a ayudar a calcular mi vector resultante. ¿Ok? Y esta es la ley de cosenos. Vector resultante al cuadrado va a ser igual al vector A al cuadrado más vector B al cuadrado más 2AB por el coseno del ángulo, que en este caso es el de 25. Entonces, lo único que hago aquí es hacer el cambio de los valores de mi fórmula con los valores de mi ejercicio. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el vector A? Cuesta 50. Entonces, en lugar de A, escribo 50. ¿Cuánto cuesta el valor de B, de mi vector B? Cuesta 58 o tiene un valor de 58. Lo copio aquí. AB, por lógica A, sería 50. B sería 58 y el coseno del ángulo, en este caso, el ángulo que estoy manejando es de 25 grados. ¿Estamos bien? Elevando 50 al cuadrado sería 2500. Elevando 58 al cuadrado me da 3364. Y haciendo la multiplicación de 2 por 50 y por 58 me da 5800. ¿Estamos bien? Y el valor del coseno, que esto sí se los voy a mostrar con el uso de una calculadora, más que todo por la cuestión de la aproximación, ¿sí? Entonces, para calcular este valor sería coseno de 25 grados, que es el ángulo que aquí estaba trabajando, y esto me da, si ustedes se dan cuenta ahí, me da varias cifras decimales, pero solo tengo que tomar 5 cifras decimales, por lo tanto, la numeración solo me llegaría hasta aquí. Pero ojo con esto, como lo tengo que aproximar y este 7 sí aproxima, entonces este 0 ya no sería 0, sino va a aproximarse a 1.
debido al número anterior. ¿Estamos bien? Entonces por eso aquí tiene el valor de 1. ¿Estamos bien? Bueno. Terminando esta parte, estamos bien. Ok. Ahora tendría que multiplicar, ojo con esto, los 5800 por el valor que me dio el coseno y me da esta cantidad. ¿Estamos bien? Después que me dice mi fórmula que tengo que sumar estos tres valores y me da 11.120.6. Pero ojo con esto, en mi fórmula me dice que este vector resultante está al cuadrado, pero yo lo quiero de forma simple o que solo esté y que no esté elevado al cuadrado. Entonces, por lógica, si quiero eliminar este cuadrado, a esta cantidad le tendría que sacar la raíz. Entonces, al momento en que yo le quiero sacar la raíz, me quedaría de esta manera. Si quieren, lo operamos en la calculadora para que ustedes se den cuenta que sí me da esa cantidad. Entonces, sería raíz cuadrada de 11.120.6. Esto me da igual a 105.45. Si ustedes se dan cuenta, ahí me da más valores, pero como en este caso, ojo con esto, para mi vector resultante, lo único que voy a utilizar van a ser dos cifras decimales. Por lógica ya no se aproxima, entonces solo me quedaría como 105.45 newtons. Si ustedes se dan cuenta, por el método gráfico me daba 105 newtons. Pero como ya se envasó en la fórmula y ya es más preciso, o mejor dicho, ya es más exacto, por lógica ya me puedo dar el lujo de agregar cifras decimales. ¿Estamos bien? Bueno, así de sencillo es como se resuelve a través del método del paralelogramo, haciendo uso de la ley de cosenos. Esta es una forma utilizando el ángulo original, ¿sí? Pero existe otra fórmula que les voy a explicar ahorita. ¿Estamos bien? Ok. Aquí estoy graficando lo mismo, solo que aquí, la parte interesante es que aquí, en la parte de afuera, grafiqué los 25 grados que tenía en este sector, los grafiqué afuera y por lógica aquí en la parte de adentro de mi triángulo voy a tener un ángulo que mide 155 grados. Este es otro método, vector resultante. Voy a seguir utilizando la misma fórmula de coseno, solo que ojo con esto. Aquí es la parte importante. En lugar de ser sumado, va a ser restado por el coseno del ángulo. Pero el coseno del ángulo ya no va a ser el de 25, sino va a ser el de 155. Entonces aquí está mi fórmula. ¿Estamos bien? Ojo con esto. El coseno de 155 me da un ángulo negativo. ¿Sí? Por efectos prácticos para que ustedes lo vean, lo voy a corroborar en la calculadora, ¿sí? Entonces sería coseno, ojo con esto, coseno de 155. De 155 va a ser igual a, efectivamente me da el negativo, ¿sí? Y como les expliqué en el caso anterior, lo que recomiendo son 5 decimales y por lógica se tienen que aproximar. ¿Estamos bien? Bueno, regresando aquí a la diapositiva, tenemos aquí los criterios, ¿estamos bien? Ya haciendo esta multiplicación, ojo con esto, si ustedes se dan cuenta, al momento en que voy a multiplicar este menos 5800 por el valor del coseno que también me dio negativo, va a pasar a positivo. Y como ustedes se recuerdan, este exponente lo tengo que eliminar y para eliminarlo lo paso al otro lado de la igualdad y sería la raíz cuadrada de esta cantidad. Y me da exactamente lo mismo, me da un vector de 105.45 newtons. ¿Estamos bien?
Tercer método, el método de componentes, que aquí nos vamos a ir más rápido. Si se recuerdan, aquí únicamente voy a hacer la graficación. ¿Sí? Ok. Entonces aquí por el método de componentes, se recuerdan que lo que tengo que hacer, me tengo que auxiliar de mi plano cartesiano y voy a trabajar de forma separada cada vector. Primero trabajo con el vector A para hallar sus componentes rectangulares, que sería qué valor tienen X y qué valor tienen Y. Así de sencillo. Si ustedes se dan cuenta, ya trazo mi triángulo. ¿Estamos bien? 50. Por lógica, las fórmulas que desarrollamos en la clase pasada las vuelvo a utilizar, que sería el coseno y que sería también el seno de los ángulos. ¿Estamos bien? Pero aquí lo interesante es que como aquí está el ángulo, el cateto opuesto correspondería al eje de la Y y el cateto adyacente corresponde al eje de las X. ¿Estamos bien? Entonces ya haciendo este cálculo, que ya lo desarrollamos en una clase pasada, me quedaría de la siguiente manera. Seno de 25 por 50, esto es igual a cateto opuesto, es igual a 21.13. El más, si se recuerdan, aquí quedó mi plano cartesiano y este valor me quedaba donde X era positiva y Y también era positiva. ¿Estamos bien? Y como les comentaba, el cateto opuesto, como este es el ángulo, su opuesto sería esta línea y esta línea representa el eje de la Y, por lo tanto el valor lo coloco en el eje de la Y. Por lógica, el siguiente valor que tengo que calcular lo colocaría en el eje de las X. ¿Estamos bien? Bueno, para el siguiente caso, ¿estamos bien? Para el siguiente vector, si ustedes se dan cuenta, sería de 58 newtons y únicamente se da en este eje. Entonces el cálculo es sencillo, porque si solo se da en ese eje, ya no tengo que auxiliarme de estas fórmulas, sino únicamente coloco el valor. ¿Por qué? Porque el movimiento o la fuerza solo se está dando en un solo eje que corresponde a las X y lo coloco de esta manera. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ya hice mi tabla donde coloqué los valores de X y los valores de Y para, para calcular mi vector resultante. En este caso, después se recuerdan de que ya cuando tengo calculado los vectores, lo que hago es una suma algebraica respetando los signos. Y al momento en que hago la suma algebraica, me queda de esta manera, me queda 103.32 y me queda 21.13 para el eje de las Y y para el eje de las X, 103.32. Con estos dos valores me ubico o hago otro mi plano cartesiano y sé que de acuerdo a las características que este es positivo y este también positivo, mi vector resultante me va a quedar en este cuadrante. ¿Estamos bien? Lo gráfico, hago las líneas como tales. Este más 21.13 corresponde al eje de las Y y aquí en la parte de abajo corresponde al valor de las X, que en este caso es 103.32. ¿Estamos bien? Borro esto y ojo con esto. Aquí con el método de componentes siempre me van a quedar triángulos rectángulos. Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, lo que ahora me compete calcular es esta línea o este es el vector resultante, para lo cual voy a tener que utilizar, ¿estamos bien? Voy a tener que utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Estamos bien? En caso del teorema de Pitágoras, sería el vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ya con estos dos valores que obtengo aquí, hago el cambio en mi fórmula. Entonces sería 103.32 elevado al cuadrado más 21.13 elevado al cuadrado. Al momento de hacer esas operaciones, la suma que me da es 11.121.50. Al momento en que le saco la raíz cuadrada a esa cantidad me da 105.46 newtons. Así de sencillo se resuelve por el método de componentes cuando sean vectores concurrentes. ¿Estamos bien? Entonces ya desarrollé los tres, que sería el gráfico, el paralelogramo y a través del método de componentes. Así de sencillo es como se resuelve. Lo importante de esto, si ustedes se dan cuenta, los valores tanto por el método gráfico, en el método gráfico me dio 105 newtons
En el método del paralelogramo me dio 105.45 newtons y aquí en este método me da 105.46 newtons. Entonces, de esta manera queda comprobado que a través de los tres métodos tengo el mismo resultado, y esto lo hago con la finalidad que les sirva como soporte para la evaluación que ya se aproxima. Entonces, chicos, espero que este video les sirva. Igual, si tienen consultas o inquietudes, por favor, hacérmelas llegar para que yo pueda fortalecer algunas partes en las que ustedes puedan tener alguna deficiencia. Qué bueno saludarles. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima, jóvenes.